En este nuevo video, con un proyecto de electrónica muy simple, con tan solo 4 componentes, vamos a poder controlar cualquier tipo de carga de corriente alterna, ya sea un foco incandescente, una lámpara ahorradora, un motor, con una sola señal de voltaje de corriente directo. Otro de mis videos con un alto contenido técnico y de gran valor para tu crecimiento profesional en electrónica. En la teoría podrás aprender con un gran análisis técnico basado siempre en los fundamentos de la electrónica básica. En este primer semiciclo positivo, aquí, la señal, esta es una señal alterna que va cambiando en el tiempo, ¿no? Aquí, en este primer semiciclo positivo, ¿no? Estamos un más y un menos acá. Entonces la lámpara está conectada, va a circular una corriente por acá, ¿no? Va a circular una corriente por acá. ¿Por qué? Porque este señor ya se activó por la presencia del diodo infrarrojo. Este se cierra, este es un interruptor electrónico. Esto es como algo así, que se cierra en el momento que existe un voltaje de compuerta con respecto al main terminal 1, y este dispositivo lo que va a hacer es cerrarse. Al cerrarse, la corriente va a circular por acá, ¿no? Retorna por acá y va a la compuerta, y va a hacer que la compuerta se polarice con respecto al main terminal 1. Recuerden que aquí es menos, ¿no? Entonces aquí igual manera tenemos otro interruptor que se va a cerrar en ese instante de tiempo. ¿Por qué? Porque estoy polarizando la compuerta con respecto al main terminal 1. Ahora la corriente va a circular por acá, y no solamente va a ir por acá, sino también va a ir en este caso por el main terminal 2, y va a cerrar el circuito por el main terminal 1 hacia los 220 voltios, y la lámpara se va a encender en el primer semiciclo positivo de la señal. Aquí podemos ver una pequeña prueba con una lámpara ahorradora. Igual puede ser una lámpara incandescente con el circuito conectado, completamente aislado, a través de un octoacoplador, el MOC 3041, y con una simple pila o una batería 18650 de 4 voltios o de 3.7 voltios vamos a poder activar este foco con un voltaje de DC. Ahí miren, voy a activarlo, se está encendiendo, suelto, deja de activarse directamente, y es más, tocando la pila, porque el sistema del octoacoplador hace que se aísle galvánicamente la entrada de la salida. Miren, yo estoy tocando con mis dedos la pila sin ningún problema y la lámpara se va a encender. Si deseas controlar cualquier tipo de carga de 220 voltios o 110 voltios AC con una señal de control de corriente continua, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Muchas veces en electrónica deseamos controlar una carga de corriente alterna. En este caso podría ser un foco, una lámpara, un motor AC, a través de una señal de control en corriente continua. Y muchas veces utilizamos un relé, ¿no? Podemos hacer algo así como esto. Aquí les voy a explicar más o menos para que vean, ¿no? Tengo una señal de un microcontrolador, ¿no? Como Arduino, por ejemplo, o Raspberry, ¿no? Tengo una señal de control, y esta señal de control, que es en DC, en corriente continua, ¿no? Deseo encender una lámpara, o en este caso un foco, ¿no? El ruido que están escuchando probablemente lo sigamos escuchando porque es una construcción al lado de mi casa que están haciendo un pequeño derrumbe, así que la disculpa del caso, por favor. Pero lo más importante es la esencia de este video, que es el contenido, ¿no? Entonces, tenemos una lámpara AC y yo quiero encender esta lámpara que se alimenta con una corriente alterna a través de una señal de control en corriente continua. Lo que muchos hacemos, me incluyo, es más, lo hemos hecho aquí en mi canal de YouTube, es poner una resistencia de base y utilizar un pequeño transistor, ¿no? Acá, hacia tierra, por ejemplo, un BC337, por ejemplo, ¿no? NPN, una resistencia de 1K, ¿no? ¿Y qué hacemos? Lo aislamos a través de un pequeño relé, ¿no? Y es más, el relé puede ser de 12 voltios o de 5 voltios. Vamos a ponerle la misma fuente de alimentación
de 5 voltios DC, ¿no? El positivo o el positivo, ¿no? Hacemos eso, ¿no? Este relé lo que va a hacer es internamente, ¿no? Vamos a internamente, así, va a cerrar el circuito para poder alimentar esta lámpara, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Acá está la línea, acá está el neutro, ¿no? La línea siempre va en serie con, por un tema de seguridad, con el switch interruptor. Este es un switch, ¿no?, interno que tiene el relé. Y lo que hacemos es conectamos en serie la lámpara y la conectamos a tierra. Y la conectamos al neutro, ¿no? Entonces, si yo tengo un voltaje positivo acá de 5 voltios, por ejemplo, o de 3 voltios, ¿no?, dependiendo de cómo se diseña el circuito, yo voy a hacer que circule una corriente por acá, se polarice este transistor en la zona de saturación, circule la corriente hacia tierra y haga que el relé se energice, porque la corriente va a haber una corriente de colector, ¿no?, hacia emisor a tierra. Este es GND o este es tierra, ¿no? GND o tierra. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a cerrar el circuito y la corriente alterna va a pasar por acá en un sentido, en el primer semiciclo, ¿no?, en el más menos, y en el segundo semiciclo va a ir en sentido opuesto, ¿no?, y la lámpara se va a encender, ¿no? Eso es lo que solemos hacer normalmente. Pero sabemos muy bien que el relé tiene contactos, porque es un dispositivo electromecánico, ¿no?, y esos contactos con el tiempo se suelen dañar. Una solución totalmente electrónica y también que permite el aislamiento galvánico es la que vamos a proponer el día de hoy y que tiene que ver con el video que voy a mostrarles en este momento. Entonces vamos a ir de lleno al diagrama esquemático del proyecto del día de hoy, de cómo encender una lámpara o una carga en corriente alterna con corriente DC aislada. Es decir, la señal de control tiene que estar completamente aislada de la carga, ¿no? Una de ellas es, como ya lo hemos visto, y el día de hoy vamos a hacer algo totalmente electrónico. Ok, vamos a empezar como siempre a diagramar a mano alzada. Para tu buen aprendizaje paso a paso, tenemos lapicero y regla. Y vamos a empezar primero con un dispositivo de aislamiento. Este dispositivo ya lo hemos visto, ojo con el detalle, ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ponerlo así, ¿no? Vamos a ponerle así. Acá hay un pequeño dispositivo, ¿no?, un pequeño diodo interno. Este es un diodo especial. Este es un diodo especial que de aquí les voy a explicar. Y es más, ya lo hemos visto en otros videos, pero no este dispositivo, sino un dispositivo muy parecido, ¿no? Este es un dispositivo que emite una señal infrarroja. Ya más o menos ustedes se dan cuenta de qué estoy hablando. Y aquí vamos a ponerle otro dispositivo internamente. Ojo con el detalle. Este es el pin 1. Vamos a ponerle así, 1. El pin 2. Y el pin 3 que va al aire, es no conectado. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle otro dispositivo altamente sensible a esa luz infrarroja, ¿no? El pequeño triángulo, ¿no?, de bajada, y acá hay otro triángulo de subida, ¿no? Y estamos hablando de un dispositivo que va a permitir el control electrónico de una lámpara en corriente alterna a través de sus bornes, ¿no? En este caso, este es un dispositivo especial que no hemos hablado aquí en mi canal de YouTube, que tiene esa cualidad de cruce por cero, ¿no?, ZC. Ya vamos a hablar en otro video, queda pendiente esa información, no los quiero marear ahora, porque es muy importante primero entender el concepto de cómo aislar la carga de la señal de control, ¿no? Entonces acá viene el pin, el siguiente pin, ¿no?, que es el de acá. Ahí. Entonces acá tenemos el pin 6, el pin 5, que está al aire, y el pin 4, ¿no? Estamos hablando de un dispositivo, como les decía, muy pero muy importante. Vamos a hacerlo con puentearlo acá, de esta manera. Esto es lo que tiene internamente ese dispositivo, que es un dispositivo de aislamiento galvánico, ¿no? Ya cuando les digo aislamiento galvánico, ustedes ya se más o menos
se dan cuenta de qué estoy hablando. Estamos hablando de un octoacoplador o un octoaislador, ¿no? Estamos hablando del MOC, ojo con el detalle MOC 3041. De ahí vamos a hablar rápidamente acerca de este dispositivo. Es más, ya he hecho un video hace un tiempo atrás acerca de los octoacopladores o de los octoaisladores. Entonces a la izquierda vamos a empezar diagramando, poniendo la señal de control, vamos a ponerlo así, ¿no? Este pin, el 3 y el 5 son no conectados, ojo con el detalle, ¿no? Este es no conectado, no conectado. Estos pines no se conectan, técnicamente hablando. Y aquí vamos a poner la señal de control a través de una resistencia, ¿no? Vamos a poner una resistencia por acá. Esta resistencia se puede calcular fácilmente, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y aquí vamos a aplicar la señal de control, ¿no? Vamos a ponerle así, el positivo, los 5 voltios, o pueden ser 3 voltios, ¿no? Eso ya dependiendo, tienen que ajustar simplemente la resistencia. Esta es una resistencia R1, y esta resistencia es 220 ohmios, un cuarto de watts. Ojo con el detalle, 220 ohmios, un cuarto de watts. Luego aquí vamos a conectar la señal de tierra, ¿no? Así. Que es GND en negro, GND tierra, que es el punto, digamos, más negativo, ¿no? Punto más negativo, ¿no? Este es el punto más positivo, ¿no? Y este es el punto más negativo. Ok, entonces, esta señal es la señal de control que viene del microcontrolador, ¿no? Vamos a ponerle por acá el microcontrolador, ¿no? Es al lado izquierdo, para que tengan una idea, ¿no? Que puede ser, este es un microcontrolador, que puede ser Arduino o cualquier otro microcontrolador que emita un voltaje de 5 voltios en un estado alto, ¿no? Ahí. Y aquí obviamente esto va a tierra, ¿no? Una tierra es una sola, ¿no? Esta tierra es igual a la de acá. Y vamos a aplicar un voltaje de control para poder encender una lámpara, una carga, en este caso un motor, lo que ustedes deseen. Ok, ¿qué más? El cátodo de este dispositivo lo vamos a mandar a tierra, o sea, al punto más negativo, a GND. Igual vamos a ponerlo por acá abajo, GND. Miren lo sencillo que es, GND. La verdad que la manera como diseñamos este proyecto es muy sencillo. Estamos tratando de controlar una carga con la menor cantidad de componentes electrónicos. Ojo con el detalle. Vamos a cerrarlo esto así, para que se vea mejor. Acá hay un pequeño triángulo, de ahí vamos a explicar todo. Y acá hay otro pequeño triángulo invertido, ¿no? Ahí. Y este es otro diodo especial que después vamos a hablar, ¿no? Okay. Hasta ahí vamos bien. Y a la derecha vamos a poner la carga con la parte electrónica que va a servir de control, ¿no? Esa es la primera parte de la izquierda y ahora el lado de la derecha, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es conectar en el pin 6, que técnicamente hablando, vamos a ponerlo acá, técnicamente hablando aquí vamos a conectar una pequeña resistencia, ¿no? Acá una resistencia de medio watt, ojo con el detalle, este es de un cuarto de watt, y este es R2 de 330 ohmios, y vamos a ponerle acá, así en negro, medio watts. Es una resistencia mucho más grande y vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a conectarlo por acá, así. Aquí vamos a conectar la carga, en este caso nuestra lámpara, ¿no? Para este caso, la carga puede ser no necesariamente una lámpara, en este caso una lámpara incandescente, puede ser una lámpara ahorradora, puede ser un motor AC de corriente alterna. Vamos a poner acá carga. Y aquí vamos a ponerle lámpara de 220 voltios. AC. Una lámpara, vamos a ponerle así el símbolo de la lámpara, ¿no? Para ahí.
Y luego de ello, acá a la derecha, vamos a conectar la línea y la fase. Ojo con el detalle, la línea y la fase. Vamos a ponerlo así. Acá la señal de la alimentación alterna, ¿no? AC, 220 voltios AC. Luego vamos a identificar la línea y la fase. La verdad que es solamente por un tema de seguridad. Ya después vamos a hablar de ello. Es más, ya hemos visto un video hace un tiempo atrás acerca de la corriente eléctrica, que les invito a que lo puedan ver. Ya he hablado acerca de la corriente eléctrica y la cantidad máxima que el cuerpo humano puede llegar a soportar, ya sea en AC o en DC, antes de que se produzca una fibrilación ventricular del corazón y antes de que muera, ¿no? Ese video voy a tratar de dejárselo aquí en las tarjetas para que lo puedan ver. Es un video muy pero muy interesante. Ok, la idea es hacer un circuito con la menor cantidad de componentes y que sea altamente funcional, ¿no? Igual este circuito se puede mejorar, como lo vamos a ver después. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar otro dispositivo externo aquí, después de la resistencia, hacia el otro polo. Vamos a ponerlo por acá, así. Y aquí vamos a poner el otro dispositivo. Y estamos hablando de un triac, ¿no? Vamos a ponerle un triac igual en sentido inverso, los dos triángulos. Es más, ya hemos hablado de los triac y hemos hablado de cómo funcionan y hemos hablado también de cómo probarlos con un multímetro o con herramientas, ¿no? Con herramientas baratas incluso, aquí en mi canal de YouTube. Te invito a que puedas ver también ese video. Vamos a poner un triac externo, ¿no? Y aparte de ello, vamos a poner esto acá y aquí lo cerramos, ¿no? Y no solamente ello, el triac tiene 3 pines, ¿no? Eso ya lo sabemos, el triac tiene 3 pines, ¿no? Y aquí es muy importante tener en cuenta, ojo con el detalle, es muy importante tener en cuenta los pines, ¿no? El main terminal 1, el main terminal 2 y la compuerta, ¿no? El gate o compuerta, ¿no? Importante que la señal de control vaya de la compuerta, vaya con respecto al main terminal 1. Ojo con el detalle, muy pero muy interesante. Y este de aquí, el pin 4, lo vamos a conectar directamente a la compuerta de este triac. Este triac, ¿no? Vamos a ponerle Q1 por acá. Y vamos a ponerle, este es el BTA, vamos a ponerlo por acá, BTA. Ojo, 08 y 600C, ¿no? BTA 08600C. Estamos hablando de un triac de 8 amperios, 600 voltios AC, el voltaje máximo que puede llegar a soportar. Y ahí, como lo están viendo, este vendría a ser el circuito propuesto para este video, en donde vamos a poder controlar cualquier carga en corriente alterna, ya sea de 110 o 220 voltios. Vamos a ponerlo por acá. Ojo, 220 voltios o 110 voltios AC, acá también, o 110 voltios AC, para que no se me piquen la gente que vive en otros países y que tiene el voltaje AC de línea de 110 voltios, sino 220 voltios. Y de esta manera, a través de un circuito muy simple y sencillo, vamos a poder encender una lámpara de manera totalmente electrónica y completamente aislada de una señal de control. Es decir, con 5 voltios yo puedo encender la lámpara cuando existen los 5 voltios aquí a la entrada, ¿no? Haciendo uso de un pequeño octoacoplador u octoaislador que va a permitir el aislamiento galvánico de la señal de control con respecto a la carga. Y no solamente ello, para poder controlar la carga AC vamos a usar el triac, el BTA 08600C, ¿no? Ok, entonces a partir de estos momentos vamos a entrar en detalles técnicos de el análisis paso a paso para tu buen aprendizaje. Aquí le voy a poner unas pequeñas líneas, ¿no? Para determinar que este dispositivo nos va a permitir aislar galvánicamente o eléctricamente o electrónicamente, como lo quieren llamar, la señal de control de la carga. Entonces vamos a empezar, como siempre,
con nuestra pasión, la electrónica, ¿no? Nuestro lápiz, mi pasión, la electrónica, y también con un borrador para poder realizar el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. No nos interesa el tiempo, lo más importante es que tú puedas aprender sin costo alguno y paso a paso. ¿Ok? Entonces, recapitulando los componentes, tenemos una señal de control de cualquier microcontrolador que puede ser Arduino, vamos a ponerlo así, Arduino, o Raspberry, como quieran. Esta señal de control puede ser de entre 5 y 3 voltios. El circuito está diseñado para 5 voltios, ojo, para 5 voltios. Y para poder aislar la señal de control con la carga, hemos utilizado este otro dispositivo, este octoacoplador, el MOC 3041, que tiene una cualidad especial de cruce por cero, que vamos a ver después. Este MOC 3041, ¿qué es lo que trae o qué es lo que tiene internamente? Tiene dos dispositivos ópticos, en este caso tiene un diodo infrarrojo IR, ojo en el detalle, que emite una luz infrarroja y ultravioleta internamente, embebido en su encapsulado, en este caso de 6 pines, y este diodo infrarrojo va a emitir una luz infrarroja hacia la compuerta que va a conducir en un sentido u otro cuando se le polariza directamente a este infrarrojo, y el diodo infrarrojo emite una señal que excita la compuerta. Ok, esto ya lo hemos visto, por eso le hemos puesto unas líneas, ¿no? Unas líneas cortadas que identifican la parte de control completamente aislado de la señal de la carga que vamos a controlar. Yo aplico los 5 voltios aquí, ¿no? Por decir aquí, aplico los 5 voltios, y esa corriente lo que va a hacer es circular a través de una resistencia hacia el diodo infrarroja y a tierra. Recuerden que estas tres tierras son iguales, es un mismo punto de contacto, ¿no? Eso ya lo sabemos, y lo que va a hacer es, va a circular una corriente entre 10 miliamperios a 15 miliamperios a través de este diodo infrarrojo. ¿Cómo calcula la corriente? Es muy sencillo, muy fácil. Si acá tengo 5 voltios, el voltaje en los extremos de este diodo infrarrojo debe estar entre 1.7 y 2.21 voltios, ojo, 1.7 y 2.21 voltios, ¿no? Aproximadamente en ese rasgo, y vamos a suponer que tienes 1.7 voltios, ¿no? Entonces yo quiero calcular el voltaje que va a caer en esta resistencia, y no solamente ello, en función a ese voltaje, calcular el valor de la corriente, porque yo ya tengo la cantidad de corriente, en este caso 15 miliamperios, ¿no? ¿Cómo calculo esto? La resistencia R1 es igual, ojo con el detalle, es igual al voltaje de los 5 voltios, ¿no? Sabemos que voltaje es igual al I por R por la ley de Ohm, ¿no? Por la ley de Ohm sabemos esto, ¿no? Entonces yo puedo calcular la resistencia dividiendo el voltaje entre la corriente, ¿no? Tengo la corriente, que es 15 miliamperios, voy a calcular el voltaje rápidamente, 5 voltios, que es esto, menos el voltaje que cae en el diodo, que es 1.7 voltios, dividido, en este caso, entre los 15 miliamperios. ¿Cuánto es 15 miliamperios? 0.015, ¿no? Amperios, ¿no? 15 miliamperios. ¿Y R1 cuánto va a dar? 220 ohmios. Por eso el cálculo de esta resistencia. ¿Ok? Más o menos para que tengan una idea. Obviamente si el voltaje es 3 voltios, recalculan acá y tienen el voltaje que va a caer sobre la resistencia, y obviamente pueden calcular el valor de esta resistencia. Esta resistencia, hemos dicho, es un valor de 1/4 de watt, una resistencia muy pequeña. La verdad que no necesitamos mucho porque necesitamos activar este diodo infrarrojo. Entonces yo aplico los 5 voltios, circula una corriente por acá, ¿no? Por el diodo infrarrojo, y va a tierra, ¿no? A la misma tierra del microcontrolador que va a permitir encender y apagar una carga. PCBGO, es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad
en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. En ese instante de tiempo que está aplicándose la señal de control de los 5 voltios, vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Aquí, ¿no? Tengo 0 y en ese instante de tiempo aplico un nivel positivo de 5 voltios, ¿no? Así, acá, ¿no? Vamos a ver, a poner 5 voltios, este es un no lógico, ¿no? Acá están los 5 voltios, ¿no? Y este es 0 voltios, ¿no? Estoy aplicando 5 voltios, la señal sube, la señal de control hace que circule una corriente por el diodo infrarrojo. El diodo infrarrojo va a conducir, porque acá hay un más y acá hay un menos, en sentido directo hacia tierra, y lo que va a hacer es emitir una luz infrarroja. ¿Qué hemos puesto acá a la derecha? Otro dispositivo, como hemos dicho, un TRIAC, el BTA08600, y una resistencia de 330 ohmios, medio watt. ¿Por qué 330 ohmios? ¿Por qué? Porque la corriente, cuando hagamos el análisis, va a circular en este sentido, y no solamente ello, sino también va a circular por acá otra corriente, ¿no? En este otro sentido, ¿no? Otra corriente en este otro sentido. Entonces, esta resistencia no puede ser de un cuarto de watt, sino de medio watt. ¿Por qué? Porque por aquí va a circular una corriente mucho mayor. Si le pones de un cuarto de watt, podría destruirse esta resistencia. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es muy simple. Para que este TRIAC se active, yo necesito que exista un voltaje de compuerta entre la compuerta, obviamente, y el main terminal 1. Recuerden que el TRIAC tiene 3 pines, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Más o menos es así. MT1, MT2 y la compuerta, ¿no? Por lo general el MT2 está conectado al chasis, a la parte del TAP, ¿no? Por lo general. Y para que este señor conduzca, yo necesito polarizar la compuerta con respecto al main terminal 1. Ojo al detalle, pero mucho cuidado ahí. Y recuerden que estamos hablando de corriente alterna elevada, 220 voltios, 110 voltios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando yo aplico una señal de control, se activa este diodo infrarrojo. Este diodo infrarrojo emite una luz infrarroja en la superficie de este fototriac, que es altamente sensible a la luz infrarroja, a la luz ultravioleta, y lo que hace es que se cierre este circuito en un sentido u un otro, ¿no? Entonces vamos a suponer que acá hay un más y acá hay un menos. En el primer semiciclo, ¿no? Vamos a hacerlo así, para que lo puedan entender mejor, ¿no? Vamos a ponerlo por acá arriba, ¿no? El semiciclo positivo y negativo de la señal. En este primer semiciclo positivo, aquí, la señal, esta es una señal alterna que va cambiando en el tiempo, ¿no? Aquí, en este primer semiciclo positivo, ¿no?
estamos un más y un menos acá. Entonces la lámpara está conectada, va a circular una corriente por acá, ¿no? Va a circular una corriente por acá. ¿Por qué? Porque este señor ya se activó por la presencia del diodo infrarrojo. Este se cierra, este es un interruptor electrónico. Esto es como algo así, que se cierra en el momento que existe un voltaje de compuerta con respecto al main terminal 1, y este dispositivo lo que va a hacer es cerrarse. Al cerrarse, la corriente va a circular por acá, ¿no? Retorna por acá y va a la compuerta, y va a hacer que la compuerta se polarice con respecto al main terminal 1. Recuerden que aquí es menos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Este otro señor es igual a esto, porque es un triac. Este es un fototriac, este es un triac, es decir, se va a cerrar cuando se polariza la compuerta con respecto al main terminal 1. Entonces aquí, igual manera, tenemos otro interruptor que se va a cerrar en ese instante de tiempo. ¿Por qué? Porque estoy polarizando la compuerta con respecto al main terminal 1. Ahora la corriente va a circular por acá, y no solamente va a ir por acá, sino también va a ir en este caso, por el main terminal 2, y va a cerrar el circuito por el main terminal 1 hacia los 220 voltios, y la lámpara se va a encender en el primer semiciclo positivo de la señal. ¿Y qué sucede cuando le llega el segundo semiciclo? Acá, porque esto es una señal alterna. Entonces ahora se invierte, ¿no? Ahora se invierte. Miren, el análisis es muy sencillo. Ahora se va a invertir, ¿no? Se va a invertir. Acá la corriente circulaba en este sentido, ahora la corriente también aquí va a circular en el sentido opuesto. La compuerta siempre se va a polarizar en función a la señal de control, en este caso la señal alterna, ¿no? De la línea o de la fase. Entonces aquí, ahora aquí es menos y aquí es más. Entonces ahora la corriente, ¿no? Va a circular por ese sentido. Este señor ya se cerró y va a circular así, ¿no? Y al cerrarse, este se va a disparar con respecto al main terminal 2, y este señor se va a cerrar, y al cerrarse ahora la corriente, ¿no? También va a circular por acá, sube por acá, cierra por la lámpara y retorna en este caso, al otro polo de la señal. Ahora, ustedes se preguntarán, técnicamente hablando, este vendría a ser la línea, ¿no? Porque este es un interruptor electrónico respetando la norma, la línea, y este es el neutro, ¿no? De la señal. De esta manera, en cualquiera de los semiciclos, acá nuevamente empieza el semiciclo positivo y así, ¿no? En cualquiera de los semiciclos, la lámpara se va a encender. ¿Por qué? Porque este señor se cierra y permite la polarización de la compuerta con respecto a cualquiera de los dos, main terminal 1 o main terminal 2. De esta manera, yo puedo controlar una carga de manera totalmente 100% electrónica, sin contactos electromecánicos, es decir, sin usar, ¿no? Un relé o relay, como le quieran llamar, porque estos dispositivos con el tiempo, ¿no? El relé, con el tiempo se desgastan los contactos. Aquí es 100% electrónico y es totalmente funcional, y no solamente ello, existe un aislamiento galvánico y electrónico entre la señal de control y la carga, de manera tal de que yo podría tocar la tierra o tocar los 5 voltios y nunca me voy a electrocutar, porque están completamente aislados, ¿no? De la señal, de la corriente alterna y de la carga. Y ahora acá hay algo importante: muchos de estos tipos de dispositivos, este es muy simple, ojo, algunos de ellos tienen DIAC, que ya también lo hemos visto, pero este es más simple porque tiene pocos componentes. Y no solamente ello, ojo en el detalle, no solamente ello, acá falta un componente especial, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, a la derecha, filtro snoozer, vamos a ponerlo con negro, filtro snoozer, ¿no? También le hemos visto, hice un video un tiempo atrás acerca de los filtros snoozer, ¿no? Normalmente, si tú tienes un interruptor y está constantemente abriendo y cerrando, es muy importante utilizar en la parte eléctrica, en electricidad se suelen utilizar, ¿no? Este es un interruptor, por ejemplo, este es un switch. Se suelen utilizar en paralelo a los interruptores, ojo con el detalle, un filtro snoozer. ¿Y en qué consiste un filtro snoozer? Entre una resistencia, miren, y un condensador. ¿No? Acá, ¿no? Esta resistencia, miren, ojo con el detalle, acá hay un punto, se pone en paralelo al interruptor. Esta resistencia puede ser de 330 ohmios,
medio watt, ojo con el detalle, medio watt, en paralelo al switch electrónico. Cuando hablamos de corriente alterna, ojo, cuando estamos hablando de corriente alterna, ¿no? Es la misma de acá, es necesario siempre poner un filtro Nubel 330 ohmios, medio watt, y este condensador, si estamos hablando de 220 voltios, fácil puede ser un 104 o 100 nanofaradios, ¿no? 400 voltios, ¿no? Con 400 voltios te puede funcionar para 220 o 110 voltios. Este filtro Nubel va a proteger a la parte de los contactos eléctricos del interruptor de que no se dañe con el tiempo, ¿no? Este mismo filtro Nubel muchas veces se utiliza aquí en este tipo de circuitos poniéndolo acá, ¿no? Vamos a ponerlo así en paralelo nada más, en paralelo al interruptor, ¿no? En este caso recuerden, este interruptor es un interruptor mecánico, acá también lo mismo, este es un interruptor electrónico, entonces en paralelo a este señor aquí, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí podría ir el filtro Nubel, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? En paralelo al interruptor, un filtro Nubel, ¿no? Ahora, este filtro Nubel no lo hemos puesto por la simplicidad, pero por un tema de seguridad y un tema técnico es necesario. Es más, pueden adicionarlo acá, poner una resistencia de 330 ohmios en paralelo entre el main terminal 1 y el main terminal 2, una resistencia de 330 ohmios, medio watt, y un condensador de 100 nanofaradios o 104 por 400 voltios. De esa manera garantizamos que cuando exista el off de este triac, la sobrecorriente que se podría generar en la carga no destruya la parte electrónica, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Es una parte de seguridad. No lo hemos puesto por la sencillez y por un tema técnico para que el circuito sea mucho más pequeño. Ok, hasta aquí esta parte, como ven, es muy sencillo y muy fácil poder controlar una carga, ya sea un motor, una fuente de corriente alterna, ya sea 220 voltios o 110 voltios, a través de un circuito de corriente continua, como en este caso un microcontrolador o una señal de voltaje en corriente directa. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a las tarjetas de PCBWOW y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que yo vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de los proyectos para tus tarjetas PCBs es impresionante. Para este caso, la mandé a fabricar en color rojo y después de exactamente 5 días útiles vía DHL Express desde China hasta Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas para este proyecto de color rojo. Me la mandan, en este caso, en la cantidad de 5 tarjetas, pueden ser 10, 20, eso depende, pero como en este caso es un proyecto muy pequeño, solamente mandé a fabricar 5. Aquí pueden ver las tarjetas PCBs en color rojo, altamente protegidas al vacío. Vamos a dejar esto por acá. Ahí pueden ver, tiene doble funda. Vamos a abrirlo con mucho cuidado sin dañar las tarjetas. Identificado, en este caso es de color rojo. Ahí les voy a mostrar. Miren cómo viene empaquetado, altamente protegida. Ahí está. Vamos a ponerlo así y en la parte posterior para mostrarles un close-up luego. Y ahí pueden ver la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. El color rojo es un color rojo brillante, miren, observen, es un color rojo brillante. Aquí ven una línea más gruesas porque son las líneas de la corriente alterna para la carga, eso ya les he explicado. Y como siempre he dicho, no solamente depende del diseño que ustedes realicen, sino también va a depender mucho del lugar, en este caso PCBWOW, el lugar donde manden a fabricar sus tarjetas PCBs de sus proyectos de electrónica. Así que ya saben, date gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar tus proyectos solo aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB y vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños. En este caso
con la resistencia de 220 ohmios, un cuarto de watts. Luego de ello continuamos con la resistencia de 330 ohmios, medio watt. Luego con el MOC 3041, con el conector de la carga, con el conector de la alimentación. Luego con el TRIAC y finalizamos con el conector de la fuente de corriente directa. Y ahora sí estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior tengo que limpiar con alcohol isopropílico. Y como logran ver, quedó bastante bien. Vamos a colocar en el zócalo el circuito integrado, en este caso el MOC 3041 y el TRIAC externo. Vamos a ver, acá está el MOC 3041, aquí les muestro. Vamos a ponerlo en su zócalo. Ahí. ¿Escucharon? Perfecto. Ahí están viendo MOC 3041, la muesca, el círculo indica el número 1, el pin número 1. Y acá tenemos el otro, el TRIAC. Ahí les estoy mostrando. Vamos a colocarlo directamente aquí. Ahí, perfecto. Y ahí estamos listos para la prueba. La verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad de la tarjeta PCB que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica. Ahí podemos identificar la entrada de la señal de control de 5 voltios, la resistencia de 220 ohmios, de un cuarto de watts, el MOC 3041, el TRIAC externo, la resistencia de 330 ohmios, medio watt, ojo con el detalle. Este de aquí vendría a ser el conector para la lámpara o el motor que quieran controlar de 220 voltios o 110 voltios. Y finalmente el conector de entrada del verde para la fuente de alimentación de corriente alterna. 220 voltios para el caso de Perú. Si tiene 110 voltios igual va a funcionar. Le he puesto algunos puntos de conexión, el amarillo, el azul y el negro. Ya en la parte práctica vamos a ver para qué sirven esos puntos de conexión, y la verdad que muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBGO para mis proyectos de electrónica. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí veamos a la sección más importante, que son las pruebas finales para poder controlar una carga de corriente alterna, en este caso una lámpara, a través de una señal de control, un circuito completamente aislado, el control con la carga a administrar. Ok, vayamos a esa parte entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la parte final, la parte de las pruebas. Para ello, antes de empezar, vamos a poner nuestros guantes de seguridad. Estamos trabajando con corriente alterna, ojo con el detalle. Hay que tener mucho cuidado cuando manejamos corrientes elevadas y tener todo nuestro sistema de seguridad. Estos guantes los adquirí en China, no me los regalaron. Tengo otros que les mostré en el video anterior que sí me lo regalaron. Estos soportan hasta 400 voltios, están viendo. Ok, entonces vamos a empezar. Tenemos el circuito conectado, la entrada está acá, no le he conectado a la alimentación. De aquí les voy a mostrar el foco, que es nuestra carga, conectado a la salida de la lámpara, y tenemos la entrada de la alimentación de los, en este caso 220 voltios acá conectado, ¿no? Acá están viendo. Ok, entonces antes de empezar voy a conectar la alimentación, ¿no? Acá la alimentación conectado acá a los 220 voltios, ahí ya lo conecté a los 220 voltios. Nuestro multímetro lo vamos a usar luego, y en este momento vamos a conectar aquí nuestra fuente de alimentación, que la voy a encender y se la voy a mostrar. Miren la fuente, 0, lo estoy encendiendo, ahí ya en verde está encendido, 5 voltios, ahí están viendo, ¿no? 5 voltios, 0 amperios, 5 voltios. Entonces vamos a conectar el negativo, que es tierra, acá, al negativo. Vamos a conectarlo acá, ahí están viendo, tierra. Y el positivo a la señal de control, ¿no? Acá, el positivo a la señal de control. Cada vez que yo conecte el positivo, se debe encender la lámpara. Miren, están viendo, se debe encender la lámpara. Ahí está, suelto, ahí les estoy mostrando. Estoy controlando con un voltaje DC de 5 voltios. Y no solamente ello, vamos a dejarlo conectado ahí, ¿no? Ahí estamos viendo, está conectado. Ahora lo que voy a hacer con el multímetro es medir el voltaje que hay sobre el diodo, ¿no? El diodo infrarrojo, que está conectado en el MOC 3041, que es
un diodo infrarrojo que debe medir entre 1.2, 1.8, eso ya depende, hasta 2.1 voltios, ¿no? Vamos a encender nuestro multímetro. Ahí. Está en modo automático, ojo, está en modo automático, ahí están viendo, en modo automático. Y lo que vamos a hacer ahora es medir el voltaje que existe en los extremos del diodo, ¿no? Para no tomar directamente desde el mismo circuito integrado, voy a tomar la tierra, acá la tierra, está conectado, el cátodo está conectado a tierra, eso ya lo hemos visto, ahí, estoy conectando al cátodo, y el positivo lo voy a conectar aquí a la resistencia, aquí me debe dar el voltaje, para empezar aquí, el voltaje que hay en los extremos del diodo, miren, hay 1.23 voltios, ahí están viendo 1.23 voltios DC, miren, estoy en modo automático, esto es un multímetro inteligente, AC, ¿no? Y aquí automáticamente sensa que es un voltaje en DC y pasa a la escala de DC 1.23, ¿no? voltios. Si me voy a la parte de arriba de la resistencia, voy a medir el voltaje DC de entrada, en este caso los 5 voltios, están viendo 5 voltios de entrada, ¿no? de la fuente de alimentación. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué más? Vamos a poner los cocodrilos acá. Recuerden que ahora vamos a medir voltaje AC o alterno, ¿no? Acá, voltaje AC o alterno. Ok, y para ello vamos a poner, le puse a cada salida, en este caso a la fuente de alimentación, le puse unos puntos de conexión. En este caso es PT1 y PT2, el punto de conexión para la entrada de la alimentación, que es lo que voy a conectar en estos momentos. Y antes de conectarlo, vamos a ponerlo acá directamente a la alimentación. Acá recuerden que aquí no hay polaridad, así que da lo mismo conectarlo en un sentido u otro. Aquí lo importante es conectar estos puntos de conexión, que es lo que vamos a hacer con mucho cuidado. Recuerden que aquí hay corriente alterna, ojo con el detalle, aquí hay corriente alterna y hay que tener mucho cuidado a la hora de conectar. Vamos a medir el voltaje que está llegando a la línea de alimentación. Ahí. Miren el voltaje que está ahí entrando. El voltaje de corriente alterna que está entrando es 220 voltios. ¿Están viendo? 220 voltios clavados. 220 voltios. AC, miren la frecuencia. 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Ahora, ese es el voltaje que está entrando. Ahora voy a ver el voltaje, ¿no? 220 voltios, ¿no? Más o menos clavado, ¿no? 200 puntos, vamos a ponerlo acá en nuestro celular, 220 voltios, vamos a ponerle 220 voltios, ¿no? Vamos a ver, ahí, ¿no? Listo. Ahora vamos a medir el voltaje que hay sobre la lámpara, ¿no? Estamos hablando de voltaje en AC, ojo con el detalle, mucho cuidado. ¿Qué voltaje hay sobre la lámpara? Vamos a ver, ahí, el voltaje que hay sobre la lámpara. Miren, más o menos hay una diferencia, ¿no? 220, más o menos 0.6, 0.7, porque el voltaje va variando. Ojo con el detalle. Y ahora vamos a ver el voltaje que hay sobre el main terminal 1 y el main terminal 2 del TRIAC. Esto es importante. Debe haber una diferencia de 0.6, 0.7 voltios. Ojo, 0.6, 0.7 voltios, que es el voltaje, ojo, que es el voltaje de los diodos. Miren. Ahí, miren el voltaje que hay sobre el TRIAC, en los extremos del TRIAC, tiende a variar entre 0.5, 0.4 hasta 0.7 voltios, miren la diferencia. Entonces prácticamente el interruptor está cerrado, que es el TRIAC, y la carga está recibiendo prácticamente todo el voltaje de la línea de los 220 voltios. Vamos a retirar esto con mucho cuidado. Y ahora hay algo importante que quería mostrarles. Vamos a retirar nuestro multímetro también, ¿no? Retirar el multímetro, vamos a apagarlo. Y acá hay algo ya para finalizar este video. Vamos a conectarlo acá. Pueden conectar obviamente una lámpara incandescente, no hay ningún problema. Y ahora quiero apagar la fuente. Miren, vamos a retirar el cable. Se apagó, ¿no? Se apagó. Y para ver la propiedad que tiene este circuito de poder aislar completamente, voy a conectar esta es una batería 18650 Lion. Es más, vamos a medir su voltaje. Debe estar entre 3.8, 3.9. Vamos a ver. Está en voltaje AC. Vamos a ponerlo en automático para que me dé
Vamos a medir el voltaje para que me dé. Y es más, voy a retirarme los guantes. Vamos a hacer una medida. Ojo con el detalle, miren. Así, a mano pelada. Miren el voltaje. 4 voltios. Ahí están viendo. Ya no son 5 voltios, sino 4 voltios lo que les hablaba. Es más, está en modo automático, ¿no? Voy a ir al modo DC normal. Miren, ahí les estoy mostrando. 4 voltios, ¿no? 4 voltios. No, ok. Con 4 voltios yo voy a encender la lámpara. Está conectada a la lámpara, ojo. Voy a retirar el multímetro, ya para finalizar. Retirar el multímetro. Con 4 voltios está conectada la lámpara a la alimentación. Y miren, yo no necesito ya la fuente de alimentación de DC. Además la voy a apagar. Y ahora aquí voy a alimentar este circuito de corriente continua, tocando, miren, sin ningún problema. Voy a conectar el negativo al negativo, y con el positivo, acá, el positivo, voy a conectar en estos momentos y encenderá la lámpara, ¿no? Como les decía, con un voltaje de corriente continua puedo encender una lámpara, miren, ahí están viendo. Y lo más importante es que el aislamiento se da porque estoy tocando con mis manos, no estoy parado en nada, miren, con mis dedos, sin ninguna protección, porque la señal de control está aislada completamente por el MOC 3041, lo que hemos hablado, ¿no? Así de simple, señores. Miren lo extraordinario de la electrónica cuando se sabe, se conoce, se tiene conocimiento. Voy a desconectar la fuente de alimentación alterna. Cuando se tienen conocimientos básicos de electrónica, que es lo que siempre les he inculcado. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer cada semana este tipo de videos, y lo más importante, con un alto nivel técnico, para que puedas aprender electrónica paso a paso sin ningún problema. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo les digo que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También me pueden seguir en la red TikTok. Estamos rayando con los videos en TikTok. Es más, probablemente en unas semanas me anime a hacer algunos videos en vivo para TikTok. Y me pueden seguir también en esa red social. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo les indico que hemos habilitado los Super Tans o Super Gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Super Tans, de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda, estos componentes electrónicos no me los regalan, los tengo que adquirir localmente aquí en Lima, Perú, e incluso muchos de ellos importarlos directamente desde China o de Estados Unidos, con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si realmente me deseas apoyar, me puedes regalar también un super like en buena hora. Asimismo, les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar los proyectos que suelo realizar aquí en mi canal semana a semana, en cualquier lugar, o de preferencia aquí en PCBGO. Para tener acceso a los archivos Gerber va a depender del plan al cual formes parte de la membresía aquí en mi comunidad de electrónicos. Y algo muy importante, por favor no te olvides también de seguirme aquí en mi canal de YouTube, y si ya me sigues, por favor no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video. Es muy, pero muy importante que actives la campanita para todas las notificaciones, de manera tal de que te pueda llegar un mensaje o un correo electrónico cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención, y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.